Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión quería hablarles de algo que ha estado sonando bastante durante los últimos días y tiene que ver con un rumor de que Sony podría estar trabajando en una nueva versión de PlayStation 4. Pero esta nueva versión va a llegar muchísimo, muy lejos, logrando alcanzar la resolución de 4K. Así es, suena increíble, pero de eso se está hablando últimamente. Incluso a esta nueva versión de PlayStation le están diciendo PlayStation 4.5 o PlayStation 4K. Obviamente haciendo la referencia a que va a alcanzar esa resolución. Y aunque esta información ya lleva unos días, yo no quería hablar al respecto porque se me hace una reverenda tontería, se me hace simplemente una mentira más de las que surgen todos los días en internet y estaba esperando a que, lo confirmara Sony o lo desmintiera. Pero después de esperar unos días no ha habido nada nuevo. Ya nadie habla de ese tema, no hay más noticias al respecto, lo cual es sospechoso porque obviamente una nueva versión de consola que alcance el 4K es para que todo el mundo esté hablando de ello, no para que solo surja una noticia que diga que es un rumor y después ya todo desaparezca. Pero a mí no me sorprende viniendo de Sony, ya saben cómo son. Y aparte, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones. Fíjense cómo es bien curioso que cada que Microsoft hace algo bien o saca una noticia que lo haga el centro de atención, Sony siempre saca este tipo de rumores. Ya se había manejado antes de una versión más poderosa de PlayStation 4 cuando Microsoft sacó una noticia importante. En este caso, durante la semana pasada, pues Microsoft, fue el centro de atención porque estaba manejando el cruce de plataforma. Y Sony obviamente no podía quedarse atrás, entonces sacan este tipo de noticias. Pero a mí lo que me sorprende es la cantidad de gente que se cree noticias de este tipo. No se esperan a que se confirme o se desmienta. Mínimo a que haya más información. Empiezan a creerlo todo como si ya fuese algo confirmado. Llegué a ver videos de gente hablando del tema y dicen, es que porque salió en Kotaku, porque es que los desarrolladores ya están hablando de ello, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo digo, cálmate, o sea, espera a que sea algo totalmente oficial y entonces ya te emocionas con las especulaciones. Sería interesante hablar al respecto de qué podría pasar una vez que sea totalmente confirmado, pero cuando es simplemente un rumor, se me hace una tremenda irresponsabilidad ponerte a hacer videos hablando al respecto como si esto ya fuese una realidad. Hay gente que en efecto está hablando como si ya fuese una verdad de que Sony va a hacer un PlayStation 4 capaz de soportar el 4K, o sea, es ridículo por donde le veas, porque primero, entiendo que haya gente que no tenga ni la más mínima idea de cómo funciona la tecnología o los negocios. Digo, bueno, eso puedo entenderlo, pero utilizando la más básica la lógica más básica, es imposible pensar que PlayStation va a hacer eso. Primero, PlayStation 4 no es algo altruista. Sony no está haciendo eso para que la gente esté contenta ni nada por el estilo. Es un negocio para Sony. Y viendo el negocio que tiene ahorita Sony con PlayStation 4, creo que lo van a dejar así de simple. O sea,
¿Cuántas consolas vendidas ya lleva Sony con PlayStation 4? En menos de 2 años ya sobrepasaron las 40 millones de unidades vendidas. Entonces, ¿creen que realmente les interesa a esas alturas dejar esa versión que les está saliendo tan rentable y enfocarse en trabajar en otra? Aparte, una tecnológicamente superior y mucho más cara de producir. O sea, estaba viendo qué tanto se necesita para reproducir juegos en 4K. Y lo que encontré en internet es que se necesitan tarjetas de video de GTX 970 como mínimo, más 16 GB de RAM para reproducir juegos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y hasta eso le van a sufrir porque algunos juegos van a tener bajones de frame rate. Entonces es algo muy costoso. Me puse a buscar los precios de ese tipo de tarjetas de video y andan aquí en México por unos 8,500 pesos. O sea, de por sí la pura tarjeta ya es más cara. Falta el procesador, falta la memoria, faltan más cosas. Entonces, una consola que reproduzca el 4K sería demasiado costosa. No tiene sentido. La gente, una empresa como Sony no va a sacar un producto en esas condiciones porque no le conviene. Es curioso cómo mucha gente cree que el mercado del 4K o del gaming en 4K se está haciendo como ya un estándar, ¿no? Ya ven los fanboys de PC que las consolas están desfasadas porque no alcanzan el 4K, o sea, y ya por eso están desfasadas. O sea, Steam lo dejó claro el año pasado. Muy poca gente alcanzaba el 1080 y 60 fotogramas en PC. Me faltan las demás resoluciones, una pelea por aquí y por allá. Pero al final de cuentas era muy poca la gente que tendría resoluciones tan altas. El mercado gaming de gama alta es más limitado de lo que la gente lo quiere hacer ver. Pero ahorita mucha gente están diciendo cada cosa. O sea, llegué a ver videos donde personas decían: ¿y qué va a pasar con los que ya se compraron un PlayStation 4? ¿Van a poder cambiarlo por una versión nueva o habrá un dispositivo tipo el que sacó Sega en sus años, ¿no? Para de 16 bits cambiarlo a 32. O sea, ¿habrá algo similar o qué va a pasar? O sea, no se adelanten. El 4K no es un estándar aún. Van a pasar varios años para que lo sea. Y para ese entonces es cuando el gaming en 4K empiece a estandarizarse o a ser algo más accesible y común. De momento es algo más limitado, más exclusivo. Quien pueda tenerlo y pagarlo, adelante, disfrútalo, ten ese lujo en este momento. Pero para que sea un estándar y que piensen que una empresa como Sony quiera crear una consola en 4K cuando de momento le es súper rentable PlayStation 4 tal y como está, o sea, no tiene sentido. Yo no entiendo por qué tanta gente hace revuelo de esto. No se ha desmentido, no se ha confirmado, por lo cual para mí es solo un rumor. Si en un momento llegase a confirmarse como algo cierto, entonces habrá que hacer un análisis un poco más detallado porque hay muchas cosas detrás de todo esto. Pero de momento, al menos para mí, no tiene sentido. En fin, ustedes díganme qué opinan al respecto. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.